Hola a todos, soy José Marcos Ortega, profesor del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante y voy a continuar con los vídeos relacionados con la docencia no presencial de la asignatura Estructuras 3 del grado en Fundamentos de la Arquitectura impartido aquí en Alicante. En este vídeo vamos a seguir con las sesiones 8 y 9 de problemas de la asignatura que estaban dedicadas al despiece acotado de armado en vigas. En los vídeos anteriores explicamos pues todo este apartado, el ejemplo diseño de vigas en su parte C, que estaba dedicado al diseño del armado longitudinal de una viga. El cálculo completo, tanto de armado base, armados de refuerzo, comprobación de separaciones mínimas, separaciones máximas, longitudes de anclaje, etcétera. Y ahora en los vídeos que iniciamos con vamos a realizar el apartado D, que estaba destinado al cálculo del armado transversal. Este apartado va a ser un repaso de los ejemplos que ya vimos en el tema de estado límite último frente a cortante, y también en el cual pues os dimos unas indicaciones respecto al armado transversal e incluso hicimos algún ejemplo. Si vamos al enunciado del ejercicio, era el siguiente. Acordaros lo que teníamos. Bueno, no vamos a repetir toda la lectura del enunciado. Básicamente lo más importante de cara al cálculo del esfuerzo cortante, al cálculo del armado transversal y a la comprobación de estado límite último frente a cortante. Teníamos una viga continua, 3 apoyos, 2 vanos, cada uno de los vanos tenía una longitud de 5,8 metros y teníamos unas cargas en el punto medio de cada vano. Y estas cargas, por un lado, eran una carga permanente, G sub K, de valor 40 kN, y una sobrecarga variable, Q sub K, también de valor 40 kN. Y si vemos lo que nos dicen sobre el apartado D, pues es lo que os acabo de avanzar. Dimensione el armado transversal de la viga, adoptando separaciones de estribos distintas según sea apropiado y acotando dichas zonas de estribado. Pues básicamente pues es que dimensionemos el armado transversal y veremos qué es lo que nos sale. A lo mejor para el máximo cortante que tenemos nos sale al final que la solución a adoptar es el estribado mínimo y tenemos que disponer el mismo estribado en toda la viga. Así que eso lo iremos viendo ahora sucesivamente al desarrollar este ejercicio. Si vamos a la solución que tenéis disponible en el campus virtual de este ejercicio, os la tenéis aquí en este archivo. El archivo se llama ejemplo diseño de vigas apartado D solución completa. Aquí simplemente pues es un recordatorio de lo que tenemos. Tenemos pues la viga continua que os he dicho antes. F sub PD pues sería la carga concentrada puntual en el centro de cada vano ya en valor de cálculo, una vez combinadas y mayoradas la carga permanente y la carga variable. Este F sub PD, como os he dicho, aquí está remarcado que se aplica en el punto medio de cada vano y que es igual a 114 kN, que lo habíamos calculado en el apartado C nada más empezarlo. Y como os dije, nosotros en el libro de apuntes tenemos un prontuario de vigas en la última parte, las últimas páginas de ese libro, y este caso no aparecía. El caso de una viga continua con 2 vanos iguales sometidas a una carga concentrada puntual en el centro de cada uno de los vanos no lo teníamos allí. Como os dije en los tutoriales dedicados al apartado C y cálculo de armado longitudinal en exámenes, en los ejercicios de examen, en los trabajos prácticos que os pedimos, os pondremos pues, vigas que estén en ese prontuario para que de allí podáis obtener los diagramas de flectores, de cortantes, las leyes de ambos, valores extremos tanto de cortantes como de flectores, etcétera. Y en este caso, pues simplemente pues es otro. Y como hicimos en el apartado C, en el armado longitudinal con el diagrama de flectores, pues aquí también nos vamos a dar la ley de cortantes y el diagrama de cortantes que tenemos. Aquí es muy sencillo el diagrama de cortantes. Como os comenté, la viga es simétrica tanto en longitudes de vano como en distribución de las cargas. Las cargas son iguales en el centro de ambos vanos, la longitud de ambos vanos también es la misma, pues lo que
es simétrica la viga, por lo tanto lo que haremos es calcular el armado transversal para uno de los vanos y en el otro vano pues distribuiremos simétricamente pues el mismo armado transversal. Simetría respecto al apoyo central o al punto B. Las leyes de cortante, como os dije, son muy sencillas en este caso. En el tramo AD, que es desde el extremo izquierdo al punto intermedio del vano, donde está aplicada la carga puntual, la ley de cortantes es la siguiente: V sub AD en función de X. X, acordaros que era la coordenada desde el extremo A, desde el apoyo izquierdo. Eso es igual a 5/16 de F sub D. Si sustituimos F sub D por su valor, que son 114 kilonewtons, es igual a 35,6 kilonewtons. Por lo tanto, entre el tramo AD tenemos unos cortantes uniformes en valor de cálculo igual a 35,6 kilonewtons, y para el tramo de B también es sencillo. La ley de cortantes, en el tramo de B en función de X es igual a menos 11/16 de F sub D. F sub D lo sustituimos por su correspondiente valor, que es 114 kilonewtons, y nos sale que es 78,4 kilonewtons negativo. Lo dibujamos aquí, también es constante y no hay problema. Y similar para el otro vano. Los signos son diferentes, pero luego realmente al final lo que nos interesa es el cortante en valor absoluto para el cálculo del armado transversal. Y como en el ejercicio, en el apartado C, lo que vamos a hacer es una serie de pasos que van a estar numerados para de este modo ayudaros al estudio de este ejercicio y a su práctica, y también que os sirva como modelo para el cálculo de armado transversal en una viga o un elemento en general que requiera armadura de cortante. Si volvemos, acordaros que en la teoría todo esto del cortante, aparte de en la presentación PowerPoint y en el libro de apuntes, lo vimos en un esquema. El esquema que os preparé está en los archivos tema 242, esquema cortante parte 1, y tema 243, esquema de cortante parte 2. Y dentro de este archivo de tema 243, esquema cortante parte 2, después de haber explicado pues todas las comprobaciones para una pieza sin armadura de cortante, para una pieza con armadura de cortante, significado de los parámetros, ecuaciones generales, particularización para una sección rectangular, pues, teníamos este esquema. Llegamos al final a este esquema en el que tenemos recogido todo lo relevante para la comprobación del estado límite último de agotamiento cortante, simplificado para estribos a 90 grados. Y luego aquí en la asignatura lo aplicábamos a secciones rectangulares, a elementos con esa tipología de sección. Así que lo que vamos a hacer es seguir los pasos. Recordar que una viga, al igual que ocurría con los pilares que explicamos en su momento, es una pieza con armadura de cortante. Y teníamos que realizar dos comprobaciones. La primera comprobación se refería a las bielas comprimidas de hormigón, que era V sub R de 1 menor o igual que V sub 1, siendo V sub 1 igual a 0,3 FCD por B y por D. Y luego teníamos la siguiente comprobación, que se refería a las tracciones producidas por el cortante, que al fin y al cabo teníamos dos componentes, es decir, la contribución del hormigón a resistir esas tracciones producidas por el cortante, y luego la contribución de la armadura transversal, que era el parámetro que nos servía para calcular finalmente los estribos a utilizar, y su separación, que era el parámetro realmente que al final de nuestro cálculo obteníamos. Si volvemos a la resolución del ejercicio, aquí empezamos en primer lugar. Teníamos dos valores de cortante, como en el enunciado nos dicen que establezcamos diferentes zonas de cortante. En función de esta ley de cortantes, tenemos aquí en el tramo AD un cortante de 35,6 kilonewtons en valor absoluto, y en el tramo de B un cortante de 78,4 kilonewtons en valor absoluto. Así que vamos a calcular la armadura requerida en este tramo AD y la armadura requerida en este tramo de B. Así que el paso que aquí hemos llamado D1 sería
el calcular el armado transversal en el tramo AD, que aquí lo que he dicho es armado transversal junto a los apoyos extremos. Aquí os recuerdo lo que os acabo de mostrar en el esquema, que empiezas con armadura de cortante, se requieren dos comprobaciones. La primera de ellas es que V sub R de 1 era menor o igual que V sub 1 y V sub R de 2 era menor o igual que V sub 2. Esto de las V sub R de los V sub R de 1 o V sub R de 1 y V sub R de 2, V sub R de en general, acordaros que era el cortante efectivo de cálculo. El cortante efectivo de cálculo lo teníamos aquí definido en el archivo tema 242, esquema de cortante, parte 1. Y aquí os explicamos que al fin y al cabo, en el contexto de la asignatura, lo que vamos a asumir es que V sub R de es V sub D, es decir, el cortante en valor de cálculo debido a las acciones exteriores. Y volviendo otra vez, pues aquí, ¿vale? Al esquema, la diferencia entre V sub R de 1 y V sub R de 2 era que V sub R de 1 era el esfuerzo cortante efectivo de cálculo en el borde del apoyo y V sub R de 2 era el esfuerzo efectivo de cálculo a una distancia igual a un canto útil del borde del apoyo. Aquí, en nuestro caso del ejercicio, esto no nos afecta, porque al fin y al cabo es constante. O sea, aquí es constante en el eje del apoyo, al borde del apoyo y a un canto útil del borde del apoyo. Porque aquí es la distancia esta de AD es 5,8 entre 2. Son 2,9 metros, si no me equivoco. En ese caso no tenemos un canto útil de 2,9 metros, obviamente, como vimos en el apartado C. Así que V sub R de 1 y V sub R de 2 serán igual a 35,6, que es lo que os he indicado aquí. En este caso, el cortante junto a los apoyos extremos, apoyo A, apoyo C, es constante e igual a 35,6. Por lo tanto, pues tomaremos los valores de V sub R de 1 y V sub R de 2 iguales a ese valor. Y ahora empezamos con las comprobaciones. La primera comprobación sería la comprobación 1 que tenemos aquí en el esquema. Esta de aquí, V sub R de 1 menor o igual que V sub 1, siendo V sub 1 igual a 0,3 por FCD por B y por D. FCD, acordaros, resistencia de cálculo del hormigón. B, en nuestro caso el ancho es constante, por lo tanto es el B el ancho de la sección y D el canto útil. Muy sencillo. Procedemos aquí con ello. V sub 1, 0,3 por FCD por B y por D. FCD, acordaros que era igual a la resistencia característica del hormigón, FCK, dividido entre el coeficiente parcial de seguridad del hormigón. FCK teníamos en el enunciado que era un hormigón HA35. 35, pues su resistencia característica son 35 Newton milímetro cuadrado, que si lo pasamos a kilonewton metro cuadrado, pues es 35.000. Y el coeficiente parcial de seguridad del hormigón, pues, la mayoría de casos que teníamos en la asignatura se tomaba igual a 1,5. B es el ancho de la sección, que recordar que era de 0,3 metros. Si nos volvemos aquí al enunciado, pues teníamos que la sección era rectangular de 30 centímetros de ancho, B igual a 30 centímetros, 0,3 menos metros, y canto H 40 centímetros igual a 0,4 metros. Así que aquí lo tenemos. Y el canto útil D lo habíamos calculado en el apartado C, y era igual a 0,336 metros. Por lo tanto, si realizamos estas operaciones de aquí, obtenemos que nuestra V sub 1 es igual a 705,6 kilonewtons. V sub R de 1 habíamos quedado que era 35,6. Así que 35,6 es mucho menor que 705,6. Por lo tanto, se cumple sobradamente la primera comprobación, la relacionada con el agotamiento por compresión oblicua en el alma. Pues una vez resuelto esto, que ha sido muy rápido, pues lo que hacemos es pasar a la segunda comprobación. La segunda comprobación se refiere, como hemos dicho, al agotamiento por tracción en el alma, es decir, relacionado con las tracciones producidas por el cortante en el elemento de hormigón. Y si nos volvemos al esquema del archivo tema 243, pues como os decía, el V sub 2 que tenemos aquí se compone de dos términos. Por un lado, la contribución del hormigón y por otro lado, la contribución del acero a resistir estas tracciones producidas por el cortante. V sub CU era esta expresión de aquí y tenía que ser mayor o igual que un V sub 2 mínimo. Esto era bastante sencillo. Gamma sub C, acordaros, coeficiente parcial de seguridad del hormigón. Este parámetro, pues teníamos aquí su expresión,
dependía de D, el canto útil, que va en milímetros. Rho sub L es la cuantía de armado longitudinal, también bastante muy sencillo. Nuestra resistencia característica, que introducíamos en newton milímetro cuadrado, y B por D. Y luego teníamos aquí el V sub U2 mínimo, que también pues, es otra expresión cuyos parámetros ya han sido explicados en la de V sub CU. Y se tiene que cumplir que V sub CU es mayor que V sub U2 mínimo. Si volvemos a la solución del ejercicio, pues es lo que tenemos aquí. V sub PR de 2 tiene que ser menor o igual